La música abre portales. En este encuentro, en este tipo de encuentros, lo que buscamos es abrir portales hacia el interior, porque nuestra intención es invitar a todas las personas que vienen a estos encuentros a construir el mundo que anhelamos. Ese mundo que siempre soñamos, ese mundo utópico, ese mundo que pensamos que tal vez sería difícil de alcanzar, es el mundo que invitamos a todos a construir. Y no solo eso, sino que a través de estas ceremonias y estos encuentros para el bienestar propio, lo que hacemos es, a través de la música, abrir un portal hacia el interior para poder acercarnos a esos sueños que siempre hemos tenido. Poder saber qué es lo que soñamos y caminar hacia ello. Ver internamente qué son esas cosas que debemos transformar para poder vivir ese mundo que queremos y caminar hacia allá transformándonos a nosotros mismos.